El apóstol Pablo testifica cómo era su vida antes de tener el encuentro con Jesús. Pero no solamente se queda en ello, sino que él también cuenta cómo fue su conversión cuando encontró a Jesús. Soy Michael Mercado y esto es el texto bíblico en podcast. Abre tu Biblia, que juntos escucharemos la voz de Dios. Hoy meditaremos en el capítulo 26 del libro de Hechos. Leamos desde el texto el versículo 9 hasta el versículo 11. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. ¿Y qué fue lo que hizo? Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, dice él. Y cuando los mataron, yo di mi voto, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Esto es desde el versículo 9 hasta el versículo 11. Amigos, Pablo está explicando que en un tiempo pasado, él perseguía a los seguidores de Jesús. Él dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Antes de su conversión, Pablo creía que debía perseguir a todos los que creían en Jesús, a todos los seguidores de Cristo. ¿Y cómo los perseguía? ¿Qué era lo que hacía? Él relata y narra y dice, lo hacía encarcelando, asesinando a otros y forzando a algunos a renunciar de su fe en Jesús. Pablo después habla, amigos, de cómo se arrepintió de su vida pasada como perseguidor de la iglesia. Es importante detenernos aquí, porque es posible que tal vez tú hayas tenido una vida muy similar a la del apóstol Pablo. Tal vez tú antes no querías nada, tal vez con la iglesia. Tal vez tú te burlabas de algunos cristianos, de algún familiar que tal vez te invitaba. O tal vez tú pensabas que estabas en lo correcto, siguiendo un camino errado. Y eso era lo que le acontecía al apóstol Pablo. Y tal vez tú también, como el apóstol Pablo, recuerdas que antes de encontrarte con Jesús tú llevabas una vida. Y tal vez ese recuerdo viene a veces a tu mente. No es para atormentarte, sino por el contrario, para que tú tal vez lo puedas testificar, para que tú puedas compartir con otras personas, o también para que tú puedas generar esa empatía, porque tú viviste también tal vez lo que pasó el apóstol Pablo. El relato continúa, amigos, y él dice algo importante. Yo di mi voto. Amigos, antes de pasar esta parte debemos recordar, ¿verdad?, que Pablo habla de cómo se arrepintió de su vida pasada como perseguidor de la iglesia. En 1 de Timoteo, el capítulo 1, 15, ahí menciona él eso. Tal vez el hecho de que él los forzó a blasfemar tuvo un gran peso en su conciencia, amigos. Él forzó a muchos cristianos a que renuncien a Cristo. Él dice, yo di mi voto. Apreciados, esto claramente implica que Pablo era un miembro del Sanedrín, dando un voto en contra de los cristianos que fueron juzgados ante este organismo. Como Esteban, ¿recuerdas lo que estudiamos en Hechos el capítulo 7? Si Pablo era un miembro del Sanedrín, también significa que en ese tiempo él estaba casado, ya que para ser miembro del Sanedrín era un requisito estar casado. En 1 de Corintios el capítulo 7, el versículo 7 al 9, también se menciona a Pablo soltero, ¿verdad? Ya él era cristiano y se lo menciona soltero. Podemos inferir, amigos, que tal vez esto puede significar que la esposa de Pablo murió o lo abandonó cuando él se convirtió al cristianismo. El texto bíblico también menciona y dice, y enfurecido sobremanera contra ellos. Antes de su conversión, Pablo era un hombre iracundo. Su gran ira mostraba que su relación con Dios no era correcta, a pesar de sus diligentes observaciones religiosas. Antes de su conversión, Pablo era otro. Antes de tu conversión, ¿cómo eras tú? Pero un día tal vez tú te encontraste con Jesús, ¿verdad? Y tu vida cambió. El capítulo 26, una vez más, Pablo relata su conversión. Él dice que Jesús se aparece, él mismo se aparece a Pablo, ¿verdad?, en el camino a Damasco. Y él dice, yo iba a Damasco. Tú puedes leer esto desde el versículo 12 al 15. Yo iba a Damasco, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol.
Y aquí la pregunta, ¿no? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Pablo repite las palabras de Hechos, el capítulo 9, ¿recuerdas? Estas palabras se enfatizan algo importante. En este encuentro con Jesús, Saulo tuvo el llamamiento personal de Jesús. En segundo lugar, la naturaleza mal encaminada de la persecución. ¿Recuerdas? Y en tercer lugar, la necesidad de perseguir a Jesús. Por eso Jesús le dice, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Queridos amigos y amigas, Pablo se tuvo que arrepentir al instante y hacer una transformación de su mente, la cual le llevó a transformar sus acciones. Pablo, antes de convertirse, había vivido una vida moral, ¿verdad? Era miembro del Sanedrín, así que tal vez él no debía arrepentirse de inmoralidad. Sin embargo, sí debía arrepentirse de un celo mal dirigido y de las ideas erróneas sobre Dios. Esta historia nos debe recordar algo importante. Antes de tener este encuentro con Jesús, nosotros vivíamos un tipo de vida diferente al que obtenemos cuando aceptamos aquel encuentro con Jesús. Recuerda, tu pasado no es para atormentarte. Tu pasado es para que tú tal vez puedas testificar a otros y contarle lo que Dios realizó en tu vida. Y también para que tú puedas generar empatía con otras personas que tal vez aún no conocen a Cristo y vayas a ellos, testifiques lo que Dios hizo por ti y presentes en cada momento a aquel Jesús que es capaz de transformar a un hombre como Saulo en el apóstol como Pablo. Que Dios pueda bendecirte. Vamos a orar. Señor nuestro Dios, todos tenemos un pasado. Indudablemente, cuando nos encontramos contigo, nuestra vida cambió. Bendice a cada amigo o amiga que está del otro lado de la pantalla. Quiero dejarte los pedidos de oración de ellos en tus manos, Señor. Las peticiones que ellos tengan. Si están atravesando por problemas difíciles, si están atravesando, Señor, por alguna enfermedad, sé tú con ellos. Que ellos puedan recordar que el encuentro que tuvieron contigo marcó su vida para bien. Y ahora ellos tienen que vivir contigo. Tienen que compartir tu evangelio. Tienen que testificar de lo que tú hiciste. Ayúdanos, por favor, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.